me ha tocado el tema de circulación pulmonar, edema y líquido pleural. Eh, Son pinceladas respecto a la fisiología respiratoria en general. Vamos a comenzar con algunas descripciones puntuales respecto a lo que implica, mm, a ver, primeramente el juego de presiones a nivel capilar, porque es importante para el proceso de circulación y también para la formación a futuro de lo que puede ser un edema, ¿no? Y que usualmente es una entidad que se va a ver de manera recurrente en muchas afecciones, ¿no? También voy a mencionar varios ejemplos clínicos para que lo tengan en cuenta y también cómo se da la formación del líquido pleural y la circulación pleural, bueno, la circulación pulmonar, ¿no? Que también les va a venir en su post-test y también lo han visto, si no me equivoco, en la pregunta que se publicó en redes, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio de manera rápida para que no se cansen. Primeramente, tomar en cuenta que a nivel pulmonar tenemos dos grandes circulaciones. Lo podemos dividir de este modo, ¿no? Una circulación de alto flujo y de baja presión. Es muy deducible también dónde se encuentra. Dice alto flujo y baja presión, ¿no? Usualmente, si vamos a tomar en cuenta la anatomía básica del corazón, saben que se tabica en cuatro secciones y que la región ventricular derecha usualmente va a irse a la región de los pulmones. Este gráfico es esquemático nomás, no se preocupen. Cuando se va a la región pulmonar, usualmente, pues la presión máxima que alcanza cuando se contrae el ventrículo para eyectar la sangre desde el ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Es lo más alto que va a alcanzarse versus, por ejemplo, un ventrículo izquierdo, donde aquí se alcanza valores más altos, ¿no? La máxima que va a alcanzar está de 120 en condiciones basales, ¿no? Entonces, 120 con 25 son pues zonas de alto y bajo flujo, ¿no? Son, perdón, alta y baja presión, son distintas. Entonces, la primera zona que se va a trabajar es una zona, como les comento, de baja presión, que trabaja en promedio con 25 milímetros de mercurio, ¿no? Que es lo que se trabaja a nivel pulmonar. Y alto flujo usualmente porque este vaso recibe toda la sangre corporal que llega por medio de la aurícula derecha y la bombea hacia los pulmones para la posterior oxigenación, ¿no? Entonces tengan en cuenta que este sistema se encarga de transportar sangre venosa. Ese es su principal rol. Sin embargo, hay un concepto interesante, ¿no? Usualmente la saturación de una persona va en promedio de del 90% en más adelante, ¿no? En Ayacucho, al menos como estamos en zona de altura, es una hipoxia crónica, pues nos adaptamos a una saturación en promedio de 94, 96, hasta 92, ¿no? Incluso depende de la edad, ¿no? Incluso en ancianitos puede llegar hasta 88, 89, a lo que yo he visto. Entonces, ¿por qué menciono este dato? Usualmente la saturación básica es de 94, ni bien sale de los pulmones y entra a la aurícula izquierda. ¿Está bien? Cuando pasa acá, va por aquí y luego se va a la circulación sistémica con un 94%. Y cuando vuelve por la aurícula derecha, usualmente la sangre vuelve a lo que tengo entendido a nivel venoso con un 70 o un poco menos de la saturación inicial. Y ustedes dirán, ¿por qué vuelve con 70, no? Usualmente los tejidos no hacen uso del 100% de la presión de oxígeno que hay ahí, ¿no? Dentro de toda la concentración que se está bombeando a nivel sistémico. Hacen uso de un porcentaje mínimo y esta sangre vuelve con su 70, va por aquí, va nuevamente a pulmones y en pulmones nuevamente se oxigena y vuelve a ser 90% en promedio, a más, ¿no? Y esto se da usualmente porque es un mecanismo para poder compensar situaciones en las cuales, por ejemplo, uno da una demanda respiratoria súbita, ¿no? Actividad física, estrés, miedo, cualquier cosa, ¿no? Por eso es que también no te da tu síncope de manera súbita, ¿no? Porque no es que la sangre que esté circulando por a nivel venoso no tenga nada de oxígeno, ¿no? Siendo más específicos. Y lo menciono porque usualmente este segundo sistema eh, irriga el parénquima pulmonar, pero a nivel de capilares, y también se encarga de darle oxígeno al parénquima pulmonar en un promedio de un 20 a un 30%. ¿Está bien? Eso ténganlo muy en cuenta. Para eso he mencionado ese dato. Entonces, si este 20 y 30% usualmente es el porcentaje que irriga la circulación de baja presión, ¿quién se encarga de irrigar la mayor parte del parénquima pulmonar, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que se hace un trombo, ¿no? Hablamos de un tromboembolismo pulmonar, que es una entidad en la cual se forma un trombito y tapa uno de los grandes troncos pulmonares o cualquiera de sus bifurcaciones a nivel capilar. Entonces, hablamos de que tú dirías, pucha, ya no está entrando oxígeno a ese pulmón, ¿no? Entonces el paciente puede tener clínica de disnea. Puede tener clínica de disnea y dolor y todo, pero usualmente el parénquima no se va a necrosar. ¿Y eso a qué se debe? Hay una circulación colateral que es la encargada de nutrir la mayor parte del parénquima. Y ahí recién hablamos de esta circulación, la circulación de alta presión y bajo flujo. Esta se encarga de irrigar en promedio de un 70 a un 80% del parénquima pulmonar. ¿Está bien?
Eh, Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿De dónde sale este sistema de alta presión y bajo flujo? Recuerda que la presión a nivel de ventrículo izquierdo usualmente va de 120 a 80 en la diastólica, que es la más baja, ¿no? Versus un 25 y 0 milímetros de mercurio a nivel ventricular derecho, que es pues una diferencia muy grande, ¿no? Por eso a este sistema se le dice de alta presión. ¿Y por qué digo de este sistema? Ahora van a ver. Miren, lo pongo rapidito. Nuevamente agarramos acá un corazón y acá tenemos pues la aorta saliendo, ¿verdad? Tenemos la porción ascendente, el callado, y la porción descendente hasta formar lo que se conoce como la aorta torácica. ¿Está bien? Entonces, dentro de la aorta torácica, recordemos que la presión está saliendo con una fuerza considerable a partir del ventrículo izquierdo, ¿no? Con 120, 80 en promedio, y poco a poco va a ir graduándose, va a ir disminuyendo, pero hasta este recorrido sigue siendo de alta presión. Aquí cumple el primer criterio, ¿no? Y pasa por tres vasos, dos pequeños vasos que son las arterias bronquiales izquierdas, dos a este nivel y una derecha, ¿no? Y estas van a pulmón y se encargan de irrigar el 70-80%. Para eso es importante saber esto. Entonces, ¿qué tipo de estructuras del sistema respiratorio irriga este sistema de alta presión y bajo flujo? Pues irriga la tráquea, irriga el árbol bronquial, también irriga los bronquiolos terminales y también parte del tejido de sostén, ¿no? Y también, por último, las adventicias de los vasos, ¿no? Sean arterias o venas pulmonares. Entonces, vean, ¿no? Por eso es que cuando les hablaba de un TEP, usualmente el paciente no va a presentar una necrosis, pues, de manera súbita, ¿no? Porque hay sistemas colaterales que se encargan de irrigar a la mayor parte del parénquima y pueden compensar pues esa pequeña obstrucción. Listo. Entonces, cuando hablamos de los vasos pulmonares, estos vasos pulmonares, cuando hablaba, a ver, ¿cómo lo pondría? De este modo, repito. Mm, Podemos hacerlo de este modo, ¿no? Como que tienes acá el corazón y usualmente del ventrículo derecho partimos con lo que es el tronco pulmonar, ¿verdad? El tronco pulmonar es un tipo de vaso especial. ¿A qué me refiero con especial? Tiene características propias que la diferencian de los vasos sistémicos, porque la estructura y configuración de los vasos pulmonares no es la misma, por ejemplo, que va a tener la aorta. ¿En qué caso? ¿En qué sentido, por ejemplo? Primeramente, que usualmente los pulmonares tienen un grosor inferior a lo que son las arterias sistémicas, como por ejemplo la aorta. La aorta tiene un grosor considerable porque es la arteria madre de la cual parte la presión más alta del cuerpo. Y por eso tiene que tener una buena capacidad de grosor, pero eso no pasa en la pulmonar, por ejemplo, ¿no? Que tolera presiones bajas, como les comentaba, de 25 hasta 8 milímetros, que ahorita vamos a ver. Entonces, usualmente como es un sistema que tolera bajas presiones, tiene alta capacidad de distensibilidad. Esto quiere decir que se puede vasodilatar, ¿no? Y como saben, si se vasodilata, ¿qué pasa? Aumenta el flujo, ¿no? Porque disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, los pulmones tienen esa capacidad, ¿no? De funcionar también como reservorio por su alta capacidad. Perdón, los vasos pulmonares tienen esa capacidad, porque funcionan como vasos de reservorio, ¿no? Por esa capacidad específica que tienen. Otra cosa importante también, ¿no? Como saben, el gasto cardíaco en promedio en una persona sana, pues, si no me equivoco, de 120 mililitros que llega a través de las arterias pulmonares a lo que es el ventrículo izquierdo, se bombea en promedio 70 mililitros, ¿no? Estos 70 mililitros se conocen como volumen telesistólico, ¿no? Y queda en promedio residual unos 50 mililitros, que se conoce como volumen telediastólico. ¿Por qué menciono esto? Usualmente de este 70 mililitros, el 100% se va a nivel sistémico. Y de este 100%, de 1 a 2% se va por las arterias bronquiales a irrigar y oxigenar el parénquima pulmonar. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, como también saben, el tejido, bueno, se recuerdan el concepto de fisiología. En esta ocasión no se ha hecho cardiología, pero sería bueno que lo revisen. Y los que ya lo saben van a entender un poco más esto. Les dejo como tarea eso. Como saben, a nivel corporal tenemos tres grandes espacios, ¿verdad? Tenemos el espacio intracelular, tenemos el espacio intravascular o extracelular también, y hay un tercer espacio fisiológico que se conoce como el espacio intersticial. Usualmente el espacio intersticial se encuentra como una barrera entre la luz vascular donde está la sangre y las células.
¿Por qué es importante saber esto? Porque usualmente hay un proceso de intercambio constante, ¿no? De solutos, por ejemplo, o también de nutrientes o de desechos, ¿no? Y en ese proceso de juego de difusión, pues obviamente la sangre misma tiene proteínas como por ejemplo la albúmina, también la misma sangre ejerce una presión sobre las paredes, que es la presión hidrostática, que lo voy a explicar más adelante para que entiendan otro concepto también de las zonas de ventilación. Y también a nivel, esta también, como les dije, las proteínas también, como la albúmina, pueden generar un tipo de presión, que es la presión coloidosmótica, ¿no? La coloidosmótica usualmente lo que hace es jalar agua. O sea, si tienes una proteína, siempre la proteína va a jalar agua. ¿Está bien? Entonces, quiero que sepan algo importante para que entiendan lo que voy a explicar acá, que usualmente a nivel vascular hay unas fuerzas que van a jalar agua y van a retener agua, ¿me entienden? Y también a nivel intersticial va a haber fuerzas que jalan y que retenen agua. Y al final, la suma total de todo, ¿saben en qué termina? En que hay un gradiente de fuga de líquidos hacia el intersticio. Es como que hay más fuerzas que promueven la fuga de líquidos de los vasos capilares pulmonares hacia el intersticio pulmonar que fuerzas que la retienen en los vasos capilares. Y es un gradiente pequeño, es solamente de 1 milímetro, ¿está bien? Pero esto ya implica que hay una fuga de líquidos. Entonces va a comenzar a haber líquido a nivel intersticial, ¿no? A nivel de todo el intersticio de todo el pulmón. Entonces, este líquido no se va a encharcar, obviamente. ¿Por qué? Porque va a ser drenado por ellos, por los vasos linfáticos. ¿Está bien? Hay vasos linfáticos que se encargan de hacer una presión negativa a nivel de intersticio, porque paran drenando el líquido que se va fugando de los capilares y evitan que se encharque el pulmón o que se haga edematoso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo comienza ese drenaje? Parte de parénquima, luego de parénquima va por bronquiolos, luego de bronquiolos se va por bronquios y termina a nivel de hilio pulmonar. Y luego del hilio pulmonar asciende y se conecta con el drenaje linfático del corazón mismo. Acuérdense eso, de pulmón y corazón. Y va por el conducto linfático derecho. Y este último, ¿a dónde va? A nivel venoso, a nivel del ángulo subclavio. Y este otra vez va al corazón, al ventrículo derecho. Cerrado. Entonces, con eso espero que se haya entendido la primera parte de lo que son circulaciones. Vamos al siguiente punto. A ver, acá les estaba hablando del gasto cardíaco, chicos. Esto es gasto cardíaco, no se vayan a confundir. Ahora, del 100% de sangre total, o sea, de la sangre corporal total, un 9% se encuentra a nivel de pulmones, desde el tronco pulmonar hasta el pulmón y sus capilares y también las venas pulmonares. ¿Está bien? En todos estos tres vamos a encontrar en promedio un 9% de la sangre total. No es lo mismo hablar de gasto cardíaco que hablar de sangre corporal total. Es distinto. ¿Y en cuánto equivale eso? En promedio casi medio litro de sangre, ¿no? Desde tronco hasta lo que es arteria. Y usualmente, pues, en Guyton se menciona algo interesante, ¿no? Que hay presiones, hay momentos en los cuales esta sangre puede aumentar o puede disminuir, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la sangre baja y cuando la sangre aumenta. Mira, ustedes, por ejemplo, en carnavales, en procesiones, conocen a los músicos que salen a tocar, pues, sus instrumentos de aire, ¿no? Como el trombón o algún clarinete, cualquier cosa que pida aire. Entonces, en caso de ellos, pues, su capacidad vital forzada les y por su mismo oficio, ¿no? Les pide que tomen demasiado aire, tanto así que aumenta la presión intraalveolar, de modo que colapsa los vasos capilares. Entonces, como colapsa los vasos capilares, la perfusión disminuye y baja la cantidad de sangre hasta 200 mililitros. Pero ellos tranquilitos, porque fisiológicamente su cuerpo se está adaptando a este nivel de sangre que tienen durante su trabajo, obviamente. Luego se normaliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en condiciones fisiológicas se llega a dar esto. Ahora, también les mencioné algo importante antes, ¿no? De que los vasos tienen alta capacidad de distensibilidad y por ende también funcionan como reservorios de sangre. No siempre, pero funcionan y pueden compensar hemorragias pequeñas, ¿no? Ya que digamos que el paciente tiene una pérdida considerable de medio litro, entonces el pulmón puede llegar a derivar hasta 250 mililitros o 200 mililitros de sangre a la circulación sistémica sin ver alterada la función de intercambio gaseoso y tampoco en sus funciones normales de oxigenación de su parénquima, ¿no? Chévere. Listo. Ahora, ¿en qué condiciones, por ejemplo, aumenta? Porque miren, a veces incluso se puede duplicar hasta casi 1 litro la cantidad total de sangre que hay a nivel pulmonar. ¿En qué tipo de casos podemos ver esto? Por ejemplo, cuando tú sales a correr, cuando te pones a jugar fútbol o cuando haces básquet, cualquier deporte, cualquier actividad física implica obviamente pues una demanda metabólica mucho mayor. Entonces, para poder compensar eso, ¿qué ocurre? Aumenta el retorno venoso,
y aumenta la cantidad de sangre que se va a dilatar a nivel pulmonar. ¿Qué ocurre con el tronco pulmonar? Pues como les dije, se distiende, entonces aumenta el flujo. Y no solamente acá se distiende, también se llega a distender a nivel de todos los capilares. Eh, Me van a entender más adelante a ver si llego a explicarlo por el tiempo, pero quiero que se queden con eso, ¿no? Usualmente hasta 1 litro. También otro tipo de enfermedad en la cual podemos encontrar este tipo de afecciones en las cuales comienza a haber un aumento considerable de sangre en este circuito, que es circulación menor, es, por ejemplo, valvulopatías o insuficiencia cardíaca. Hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, chicos, ¿ah? Porque la derecha es más que todo a nivel pulmonar, ¿no? Y esto usualmente es consecuencia de una afección izquierda. Digo usualmente, no siempre. Entonces, ¿qué habla? ¿Qué implica una insuficiencia cardíaca, no? Una insuficiencia cardíaca implica cualquier tipo de proceso patológico que interfiera con el gasto cardíaco. O sea que de 70 mililitros que les dije que era el telesistólico, no sé, baje a 40, baje a 50, o sea, se comprometa eso, ¿no? Y obviamente si el gasto cardíaco baja, entonces la cantidad de sangre rica en oxígeno también va a bajar y va a haber un proceso isquémico sistémico, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va a descompensar. Y usualmente, pues, este tipo de problemas afecta a la musculatura del corazón, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre acá? No tiene suficiente fuerza, de tal modo que la sangre que llega desde las venas pulmonares se comienza a congestionar y a encharcar. Y sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando y se empieza a acumular más sangre a nivel pulmonar y esto aumenta entonces por eso la cantidad de sangre que hay en este sistema. Y esto es peligroso porque puede generar un edema, ¿no? Y lo mismo también con valvulopatías. ¿Qué válvula en este caso? Hablaríamos de la mitral, ¿no? Esta mitral usualmente pues puede tener dos cosas, o puede tener estenosis o puede tener una insuficiencia. Si es estenosis, usualmente, pues como el concepto de palabra de estenosis indica, la válvula no se va a abrir del todo, ¿no? Va a abrirse así a lo más, nomás, poquitito. Lo usual es que se abra bien, pues, para que salga toda la sangre que está viniendo, pero acá no. Se abre de manera incompleta, ¿no? Y en una insuficiencia, cuando termina la sístole o la contracción, en vez de cerrarse, ¡pah! Falla y se vuelve a abrir y la sangre vuelve. Entonces, ese es un problema también que puede generar esto y aumenta, pues, ¿no? Listo. Entonces, sigamos. Hay un concepto que acá se me ha ido, pero ya lo explico más adelante. A ver, vean. Eh, ¿Ven este pequeño gráfico de acá? Acá te dice cómo es el juego de presiones, a nivel de arteria, a nivel de capilares y a nivel de aurícula. Voy a resumirlo. A nivel de arteria pulmonar, que es esta de acá, como saben, la arteria se divide en dos. Esto solamente es esquemático. La arteria pulmonar tiene una presión máxima de 25 milímetros de mercurio y una vez que se cierre la válvula semilunar, va a comenzar a disminuir de manera gradual, como pueden ver acá. No disminuye de manera súbita y llega hasta 8. De modo que cuando llega a capilares, la presión va a ser de 7 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Esta presión va a seguir disminuyendo porque, como ustedes saben, cuando la sangre recorre un circuito, mientras más largo sea el circuito, va a ir perdiendo de a poco su presión porque tiene que gastar energía para el proceso o el trabajo mecánico de desplazamiento, ¿no? Y cuando llega a aurícula izquierda, usualmente la media es de 2 milímetros de mercurio. Listo. Entonces acá lo resumí de esta manera. A nivel ventricular derecho, o sea, a este nivel, la presión máxima va a ser de 25 y una vez que se cierren las dos válvulas de este nivel, bueno, cuando se cierra esta y se abra esta para el llenado, la presión mínima antes de la relajación isovolumétrica puede llegar hasta 0 o 1 milímetro de mercurio a nivel ventricular derecho. Pero a nivel vascular no pasa eso. Acá la mínima es de 8 y la máxima de 25. ¿Con qué quiero que se queden? Que el tronco y el ventrículo trabajan con 25. Listo. Entonces, cuando llega acá, trabaja con 7, porque va a ir bajando. Y usualmente cuando llega a ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, perdón, hablaríamos de una presión media de 2. Puede trabajar máximo con 1, pero máximo con 5 o mínimo con 1, ¿no? Y tengan cuidado, pues, ¿no? Hay un conocimiento que tienen que tomar en cuenta, que si es más de 7 milímetros de mercurio, ojo al dato, comienza a afectar la presión arterial pulmonar. Esta se empieza a incrementar. ¿Y en qué caso se da esto, Galo? Insuficiencia, valvulopatías o cualquier afección que comprometa el retorno y también la eyección. ¿Está bien? Y esto es parte importante para entender la fisiopatología del edema, ¿no? Listo, chicos. Con eso ya entienden. Entonces, también había un concepto que se mencionaba en el gaito, ¿no? Usualmente, cualquier fenómeno que altere el flujo sanguíneo
o el gasto, perdón, cualquier fenómeno que altere el gasto cardíaco, una taquicardia, por ejemplo, una agitación, deporte, sí o sí, siempre va a comprometer el flujo sanguíneo pulmonar. Eso acuérdense, ¿está bien? O sea que el gasto cardíaco, como saben, está regulado por frecuencia por volumen de eyección sistólica, ¿verdad? Esta es la fórmula de gasto cardíaco. Entonces, cualquier cosa que afecte la frecuencia o el volumen de eyección siempre va a afectar también la circulación pulmonar. Acuérdense, ¿ah? El compromiso en este caso ya no es solamente para izquierdo y derecho, sino para ambos lados del corazón. Acuérdense de eso, es importante. Bueno, esto de la presión de enclavamiento, rapidito nomás, ¿no? Es una técnica que se usa para poder estimar cuánto es la presión aquí, porque usualmente no se puede meter un catéter que llegue por ventrículo izquierdo y suba aurícula izquierda, es muy invasivo y es muy peligroso. Entonces lo que han hecho los fisiólogos es pues inyectar un catéter de este lado, viene por acá y se mete un capilar. Y en este capilar usualmente él mide 7. Mide 7, entonces se estima en promedio que la auricular es 5 veces, 5 o 4 puntos menos que la presión de enclavamiento pulmonar. Entonces, si acá está con 7, debe ser 2, la media que les dije. Listo, a eso se refiere. Ahora, acá. Hay un punto importante también que quiero que tengan en cuenta y ahorita van a ver por qué es bacán esto, porque también lo van a ver si no me equivoco en las demás ponencias. Yo solo lo voy a mencionar de manera rápida. A ver, primeramente, el oxígeno como tal, como ustedes saben, del 100% de aire inspirado, hay más de un 70% es nitrógeno, ¿no? Oxígeno equivale a un 21% en promedio. Y en el aire, la presión usualmente del oxígeno en ambiente es distinta a la presión que va a tener el oxígeno a nivel alveolar. ¿Está bien? Por eso dice que el oxígeno tiene diferentes presiones según el sitio donde se encuentre. Y a nivel alveolar, usualmente su media es de 104 milímetros de mercurio. O sea, la presión que tiene dentro del alveolo, este oxígeno, ¿está bien? Esa es la presión que ejerce, usualmente. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, hay poco oxígeno y la presión que ejerce el oxígeno, por ende, baja. Y si baja por debajo de 73, hay un fenómeno que se activa. Y eso justamente vino en su pretest, ¿no? Ocurre un fenómeno que implica la regulación de flujo a nivel pulmonar. ¿Qué ocurre? Ocurre esto. Esto es lo normal, que venga el alveolo con una buena cantidad de oxígeno y que esta cantidad de oxígeno que, como les comento, está cerca de los valores de 104, pues normal, como las células capilares detectan de manera periférica que la concentración de oxígeno es buena y su presión también, se mantienen dilatadas, se mantienen con luz, ¿está bien? Ambas. Pero ¿qué ocurre si un paciente empieza a tener problemas para oxigenar y su presión de oxígeno baja? Los vasos capilares cercanos detectan esto. ¿Y qué ocurre? Colapsan. De modo que la sangre ya no va a ir a los alveolos en los cuales no hay una buena concentración de oxígeno y se va a distribuir a los alveolos que tengan una buena presión de oxígeno. Ese concepto se conoce como regulación de flujo pulmonar. ¿Está bien? Facilito de entender, muchachos. Y hay una teoría también en el Guyton que lo menciona, ¿no? Incluso acá le puse en este dato, ¿no? Usualmente la vasoconstricción que se da cuando la presión es inferior a esta, eh, es tanta que aumenta la resistencia vascular hasta 5 veces. O sea, entorpece el flujo a estas zonas de baja perfusión y de baja ventilación. ¿Está bien? Incluso este concepto es importante para entender las zonas de West, ¿no? Que también lo voy a explicar con las zonas de ventilación en un momento. Entonces, ¿qué ocurre? De redistribución de la perfusión en base a esto. ¿Y cuál es la teoría que proponen en el Guyton? En la última edición también lo he corroborado y es la misma. Usualmente se ha hecho un modelito en perritos y se ha demostrado que hay existencia en las células estriadas células estriadas a nivel pulmonar de estos capilares que rodean los alveolos, que tienen canales de potasio sensibles a la concentración y presión de oxígeno. ¿Está bien? Una vez que estos canales detectan que la presión ha bajado, entonces se cierran de tal modo que ya no permiten el desplazamiento de los iones de potasio. Entonces, ¿qué genera esto a su vez? Que el gradiente normal pues de salida de potasio y entrada de calcio y luego eyección, como saben, de la contracción muscular, se interrumpe, ¿no? Porque ya no está saliendo potasio, entonces empieza a entrar calcio, el medio interno se empieza a positivizar, se pasa el umbral de excitación mínimo y ¡pum! Se desencadena una contracción muscular. Y por eso se da la vasoconstricción a nivel de estas zonas. Esa es la teoría que se tiene.
Ojito para su poste, también les puede venir. Listo. Entonces, hablemos de lo que quería explicar, ¿no? Que de esto sí pregunté varios. Zonas de flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? No es lo mismo que zonas de hueso, no se vayan a confundir. Son conceptos distintos, pero se van a entender, son similares, ya lo van a entender. Las zonas de flujo sanguíneo pulmonar son tres, ¿está bien? ¿Cuáles son las normales? Estas dos de aquí. Esta de acá es anormal o es patológica, ¿está bien? La zona 2, ¿qué implica? Para entender esto de las zonas de flujo sanguíneo pulmonar, primeramente quiero que vean acá. Usualmente, pues cuando hablamos de una luz, es como que ven un alveolo así, ¿no? Y acá viene un capilar. Listo. Entonces, quiero que vean esto de aquí. Eh, ya. Usualmente, pues cuando viene el oxígeno acá, tiene una determinada concentración y las partículas de oxígeno ejercen presión sobre el alveolo. Correcto. Pero también la sangre viene por aquí y ejerce una presión hidrostática sobre las paredes. ¿Me entienden? Entonces tenemos una pelea constante entre la presión alveolar y la presión capilar. Y usualmente tienen que estar en equilibrio para que se dé un proceso de hematosis adecuado, ¿no? Entonces, a eso se refieren las zonas de flujo sanguíneo. Vean esto. En las zonas de tipo 2, por ejemplo, solo hay perfusión durante la sístole. ¿Por qué durante la sístole? Porque la sangre viene con una buena presión, una presión elevada, pero cuando llega a la fase diastólica la presión va a ir bajando, de tal modo que cuando llega a fase diastólica la presión alveolar gana y colapsa el capilar y no hay flujo durante ese rato. A eso se refiere. Solo hay perfusión durante la sístole y el flujo es intermitente. Ahí te explico esto de acá. En cambio, en una zona 3, la perfusión se da de manera constante durante todo el ciclo cardíaco, o sea que el flujo es continuo. Ahora lean esto acá, ¿no? Por encima de los 10 centímetros de la posición del corazón, desde los 10 hacia abajo. Ya, me explico. Esto de las zonas 2 y tipo 3 se cumple cuando una persona está de pie. Si yo estoy de pie, voy a aplicar que las zonas por encima de los 10 centímetros desde mi corazón son de tipo 2 y por debajo de ella son de tipo 3. Para que lo entiendan más fácil, vean este esquema de acá, Carmen. Este es un pulmón normal. Este de acá es la base y este de acá es el ápice. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia en promedio de estos dos lados en longitud? De 30 centímetros. Y ahora, antes de explicar este concepto para que no vuelen, quiero que imaginen esto. Tienen acá una probeta y tienen acá su base, ¿no? Y yo lo lleno de líquido, ¿ya? Yo lo lleno de líquido. Por gravedad, chicos, ¿dónde va a haber mayor presión? ¿A este nivel o a este nivel? ¿Dónde va a ejercer su peso las moléculas de agua? Acá hay menos moléculas de agua que acá, ¿sí o no? Porque acá está concentrando todo el peso de arriba. Entonces, las columnas de líquidos usualmente van a ejercer mayor presión mientras más abajo estén. ¿Me entienden? Ese concepto es importante para entender presión hidrostática. Vean esto. Acá tenemos el corazón, acá tenemos el tronco pulmonar que se va para cada lado, llega pulmoncito, y como les comentaba, ¿no? ¿Dónde va a haber mayor presión? En las bases. ¿Por qué? Por la columna hidrostática que les comenté, ¿no? O sea, mientras más arriba se esté, hay menor presión hidrostática cuando una persona está de pie. Si yo estoy de pie usualmente, toda la columna de sangre que va a estar en pulmón, que les dije que eran 450 mililitros, se va a distribuir en todo el pulmón, de arriba para abajo. Pero las zonas que están acá arriba toleran menor presión hidrostática que las zonas que están aquí abajo. ¿Me entienden? Entonces, usualmente se dice que el ápice tiene 15 milímetros de mercurio de presión menor que la presión a nivel de corazón. O sea, como está más arriba, por ese concepto de la columna de agua que les dije, tiene una menor presión. Y aquí abajo, como está pues aguantando todo el peso de los 450 mililitros, llega a tener 8 milímetros de mercurio más que la presión a este nivel. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Con qué presión les dije que salía a este nivel? A nivel pulmonar, la presión máxima era de 25 milímetros de mercurio en tronco pulmonar, ¿verdad? Entonces, si les estoy diciendo que
A este nivel, esa es la presión hidrostática que tiene que tener. Acá arriba, ¿cuánto tiene que ser? Menor de 15. O sea que la presión máxima va a ser de 10 milímetros de mercurio. Y aquí abajo es 8 más. Entonces, ¿a cuánto equivale? A 33 milímetros de mercurio. Todo esto usando nomás conceptos de fisiología y de biofísica. Es bastante concreto. Eh, entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Eh, al final, estos 30 centímetros son también una columna de agua, como les comenté, ¿no? Y la presión total que va a ejercer esta columna es de 23 milímetros de mercurio. Y entre estos dos se distribuyen, ¿no? 15 y 8, y al final suman 23. A eso se refiere ese concepto, ¿no? Entonces, mira, por encima de los 10 centímetros, arriba de la posición media del corazón, hablamos de una zona de tipo 1. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos por encima, 10 centímetros arriba de la posición del corazón, todas las zonas en bipedestación van a ser de tipo 1. ¿Está bien? Y desde los 10 centímetros para abajo, hablamos de una zona de, no, zona de tipo 2, perdón, zona de tipo 2, 2, 2. Y de los 10 para abajo, zona de tipo 3. ¿Y qué es la zona de tipo 3? Flujo continuo. ¿Está bien? Listo, muchachos. También esto es importante tomarlo en cuenta porque en las zonas de West, por ejemplo, que también no sé si ya lo han visto o lo van a ver, las zonas apicales usualmente son ricas en oxígeno, ¿verdad? Es como que tienes un pulmón y acá está abundante oxígeno, mientras que las zonas basales, por gravedad, tienen mayor cantidad de sangre. Es lógico, porque el oxígeno es menos denso que la sangre, ¿no? Entonces se condensa en las ápices, mientras que la sangre por gravedad y por presión hidrostática por la columna de agua que les estoy diciendo, se va a bases. Entonces, si arriba aumenta la presión alveolar sobre la capilar, o sea, esta es mayor que esta de acá, esta se va a colapsar entonces se da una zona de tipo 2, pues como les estoy explicando, facilito de entender. Eh, ¿Y qué pasa cuando uno se acuesta? ¿Por qué creen que en COVID, por ejemplo, a los pacientes que tenían problemas por distintos respiratorios se les decía que estén recostados? Porque cuando uno está recostado, todas las zonas se vuelven de tipo 3. O sea, todo tu pulmón va a participar en la hematosis. No sé si hasta ahí se está entendiendo. Espero que se entienda, chicos. Listo. Entonces, ¿cuándo hablamos de una zona de tipo 1, que es esta de acá? Usualmente acá vamos a hablar de zonas en las cuales carece de flujo en todo el ciclo cardíaco. O sea, en ningún momento estas zonas se van a ventilar. ¿Y hay condiciones en las que se dé esto? Sí. Usualmente es cuando la presión capilar es muy baja, demasiado baja. ¿Y dónde verías eso? Por ejemplo, en un compromiso hipovolémico. Un paciente que pierde demasiada sangre, por lo mismo que les comenté aquí de que la sangre se redistribuye para poder compensar la hipovolemia, obviamente su presión hidrostática va a disminuir, pues, y ¡paj! Va a empezar a colapsarse, ¿no? Otro caso también en el que tú le metas a un paciente aire a presión positiva, de tal modo que la presión alveolar normal se va a elevar más de lo debido y va a ganarle a la capilar y plum, también colapsa. Entonces, creo que ya se entendió eso de ahí. Acá hay un pequeño gráfico que valora el flujo versus el nivel pulmonar, ¿no? Lo mismo que les decía, a nivel de ápices, vean cuánto es el flujo. Es bajo, pero a nivel y medio van viendo cómo aumenta y en bases, vean, es máxima, ¿no? Y esto es en reposo, pero erguido. Y cuando se hace la actividad física, lo mismo. Sube también los ápices, se abren más capilares porque aumenta la ventilación. Acuérdense, ¿ah? Cuando hablamos de actividad física, casi se duplica el flujo total de sangre a este nivel. Entonces, los capilares se abren y por ende aumenta la hematosis, pero no le va a ganar a las zonas de base y medio, ¿no? No. Entonces, acá está ese concepto que les explicaba, ¿no? La presión alveolar acá es mayor, de tal modo que siempre lo va a colapsar que la capilar, ¿no? Acá, en cambio, la capilar y la alveolar están en pugna constante. La luz va a estar abierta solamente en sístole y va a colapsar en diástole. A eso se refiere este esquema. Y la zona de tipo 3, sístole, diástole, siempre va a estar abierto. A eso se refieren las zonas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
Listo. Ahora, usualmente cuando uno hace actividad física, como les comento, el flujo de sangre puede aumentar de 5 a 7 veces. Ojo, cuando hablamos de flujo estamos hablando de cuánta sangre está movilizándose dentro de un vaso. ¿Ah? Entonces, en actividad física, usualmente, pues el flujo aumenta. Tú dirás, pero ¿cómo que 5 a 7 veces? Para que entiendan esto, tienen que revisar un poquito de fisiología cardíaca, chicos. Ahí van a ver la ley de la octava potencia. ¿Qué ocurre cuando un vaso se dilata? Solamente, digamos, el doble de lo normal. De 1 pasa 2 milímetros de luz. El flujo aumenta 8 veces en promedio. Por eso se dice que acá basta que se dilate un poquito y el flujo aumenta, porque la resistencia disminuye. Conceptos de fisiología cardíaca para que lo entiendan un poco. Entonces, ¿cómo se controla esto, no? O sea, usualmente yo pongo esa actividad física y empieza a circular un montón de sangre a mis pulmones para poder oxigenarme de manera adecuada, pero tú apenas lo notas, no te pones, no sientes que te falta el aire o no sientes que te pones cianótico, no te ves cianótico, o sea, tú no ves clínica de descompensación pulmonar cuando haces actividad física. Y eso es porque tu pulmón evolutivamente se ha adaptado para tener una respuesta a este tipo de condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente, el número de capilares abiertos se triplica. Entonces, si el número de capilares se triplica, hay otro concepto también de fisiología cardíaca que implica sistemas de vasos en paralelo que son, ¿no? Usualmente cuando tú tienes un vaso de este tipo, eh, la sangre va a avanzar con una presión, pero va a haber una fuerza siempre de resistencia, ¿no? Que es la resistencia vascular periférica. Usualmente la resistencia vascular periférica disminuye si el vaso se dilata, porque va a haber mayor cantidad de sangre fluyendo y menores zonas de contacto para la resistencia o la fricción, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando los capilares empiezan a abrir? Mientras mayor cantidad de capilares se empiezan a abrir, la resistencia se va a ir distribuyendo entre todos esos capilares, de tal modo que el flujo no va a ser rápido, pero va a ser continuo y no va a ser tampoco brusco, porque hay una fórmula, ya no me acuerdo cómo era la fórmula, pero tenía que ver con sistemas en paralelo, en los cuales la resistencia vascular se distribuye entre todos, de tal modo que mientras más vasos paralelos haya, la resistencia siempre va a ser menor y el flujo va a ser mayor, va a ser beneficioso porque va a favorecer, pues obviamente, un flujo adecuado, evitando que haya encharcamiento. No sé si se me entiende eso, evitando que la sangre se congestione a nivel pulmonar. Importante tenerlo en cuenta. Otro también es que hay distensión capilar, o sea que el capilar se dilata. Entonces, como lo mismo que le digo acá, si se dilata, aumenta el flujo. Por eso es que tú no sientes que te encharcas, pues, porque el flujo está constante. Luego de ello, un último concepto es que aumenta la presión arterial pulmonar, o sea, la presión a este nivel. Puede estar por encima de 25 milímetros. Y esto es importante, en parte sí, ¿no? Porque también el aumento de presión favorece el flujo. Listo. Entonces, acá hay un pequeño esquema que valora lo que es el gasto cardíaco, en este caso en litros por minuto, y acá tenemos otro que valora la presión arterial pulmonar, ¿no? Como les comentaba, la media está entre 25 y 8, ¿verdad? Entre 25 y 8 tenemos 33 y su media está por aquí, con un 17 más o menos. Entonces, este es el valor que tiene en promedio la presión pulmonar. A nivel de esta parte, acá, a este nivel tenemos esta media. Entonces, vean, si el gasto cardíaco aumenta, recuerden lo que les dije, ¿no? De que el gasto cardíaco está regulado, siempre asociado al flujo sanguíneo pulmonar. Basta que cualquier cosa lo altere y el flujo va también a aumentar a nivel pulmonar. Entonces, vean, por condiciones fisiológicas de actividad física, si empieza a aumentar el flujo, vean también cómo la presión arterial pulmonar no se dispara, pues, porque ahí sí hablamos de un edema bien bravo y también de ingurgitación yugular, congestión sistémica, hablarías incluso de una congestión a nivel hepático. Es muy peligroso que aumente así de golpe la presión a nivel ventricular derecho. Pero vean cómo que no, lo hacen una curvita lenta y vean hasta qué volumen, ¿eh? Cuántos litros por minuto puede aguantar sin elevarse demasiado. Cuando hablamos de 45 para arriba ya hablamos de hipertensión pulmonar, pero miren, no se descompensa. Fisiológicamente el cuerpo evoluciona de ese modo, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque te permite primero ahorrar energía, hace que la precarga a nivel del corazón derecho no se eleve tanto, ¿no? Sea normal,
no se eleve mucho de lo básico o de lo estándar, de modo que no haya demasiado desgaste energético a nivel de este lado del corazón, ¿no? No se genere fatiga. Y otro también, como les comento, es que como hay un aumento del flujo, de apertura de vasos, aumento de presión a nivel de la arteria pulmonar, esto favorece que el drenaje sea constante y no se forme edema. Listo, muchachos. Entonces, acá solamente volví a poner este esquema por un punto. Les comenté al principio que cuando llega a la aurícula izquierda, la presión usualmente va de ser de 2, ¿no? La media. Y les comenté que máximo puede llegar a 7. Vean, o sea, máximo puede ser 6, dice el Guyton, ¿no? ¿Por qué? Porque de 7 en 8 comienza a afectar el lado derecho. Y esto es peligroso, ¿no? Porque como les comento, aumenta el gasto cardíaco. Tiene que vencer una mayor presión, este lado del corazón va a tener mayor poscarga para poder eyectar la sangre hacia el pulmón. Y obviamente, pues esto puede, mientras mayor sea esa presión, y como saben, acá el músculo no es tan grueso como acá, es más delgado. Y si tú le pones una presión demasiado elevada, en base a cuánta sea la presión auricular a este nivel, pues empieza a congestionarse, ¿no? Va a haber vasodilatación a nivel retrógrado, ingurgitación yugular, compromiso hepático, esplácnico. Entonces, por eso es importante saber esto. Y usualmente, ¿cuál es el tope al cual puede llegar la presión en la aurícula izquierda? Puede llegar de hasta 40 o 50 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Pero a partir de 30 hablamos de que se empieza a conformar un edema a nivel pulmonar. ¿Y dónde, por ejemplo, podemos ver esto? En una insuficiencia cardíaca izquierda. De modo que la sangre se empieza a encharcar a nivel de los pulmones. No se drenan suficiente. O sea, los vasos linfáticos van a estar drenando, pero van a sobrepasar su capacidad funcional. Y se va a formar edema, sí o sí. Esto lo van a ver ya con la compañera Seila, pero igual lo mencionan y yo solo lo voy a dejar acá rapidito. ¿Cuánto tiempo tiene un eritrocito para hacer la hematosis? En reposo, usualmente menos de un segundo. Y cuando comienzas a hacer actividad física, tiene 0.3 segundos. Ojito para tu postes. Entonces, ojo, incluso podría llegar a ser menos. Pero ¿por qué no baja más? Por esto, pues, por los capilares. Y por esto que les he explicado, porque favorece el flujo. Son muchos conceptos los que implican que se dé un tiempo mínimo pertinente para que se dé una buena hematosis. ¿Listo? Ya queda poco, chicos, va a ser rápido ya. Me estoy demorando. Respecto al edema, primeramente hay que tomar en cuenta cómo se regulan los líquidos en el pulmón, ¿no? Las paredes alveolares usualmente pues no son gruesas, no son delgadas. A ver un toque. Las paredes en este nivel usualmente son delgadas, ¿no? Y tan delgadas que si tú le metes un cambio de presión brusco, pues se puede romper, se puede atelectar, ¿no? Y esto es peligroso, pues porque pierdes zonas de respiración y a largo plazo, pues mientras vas envejeciendo, te genera una disminución de la capacidad vital, de la capacidad funcional, y esto es peligroso, ¿no? Y usualmente, pues acá, uno siempre puede, depende de dónde esté, ¿no? Imagínate que te vas a la selva, ¿no? El aire mismo en la selva es húmedo y de por sí, pues por la misma humedad puede llegar a infiltrarse agua a los pulmones, líquido, ¿está bien? Y usualmente, pues el pulmón está seco, los alvéolos están secos. No vas a encontrar aparte de líquido surfactante otra cosa acá. No es normal, ¿está bien? Y van a ver ahorita por qué es que no hay agua en los alvéolos. ¿Quién se encarga de limpiarlo? Usualmente, pues, como les comentaban antes, por ley de Frank Starling, hay fuga, ¿no? De un poco de líquido. Y esa porción de líquido que se fuga al intersticio es reabsorbida por los vasos linfáticos. Pero no todo, ¿eh? Una pequeña parte se evapora y se va por la respiración. Entonces, acá está lo que les decía, ¿no? Fuerzas de salida de líquidos y fuerzas de absorción de líquidos. Usualmente la presión capilar pulmonar, ¿cuánto es? Yo les dije ya, y esto es pregunta de 7 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, la presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica. Si tú ves coloidosmótico, asócialo a proteínas de frente. ¿Y qué te dije que hacen las proteínas? Se ligan a agua, jalan agua. Así como un niño abraza un osito, ¿no?
abraza su sitio fuerte el agua, la proteína jala su agüita. Y la presión coloidosmótica a nivel del intersticio es de 14, o sea, a este nivel. Este es intersticio, este es alveolo y este es capilar. Ya, pues acá puedes poner células incluso, ¿no? Ya. Entonces, a este nivel también hay proteínas. Y esta proteína está jalando agüita. ¿Con qué presión? Con 14. Y por último, presión del líquido intersticial. También hay líquido aquí. Y este líquido, o sea, literal hay agua acá, pues, ¿no? Y esta agua también ejerce presión hidrostática. Lo mismo, la columna de agua también se aplica a nivel intersticial sobre la pared de los vasos. Quiere fugarse. Esto es para salida de líquidos, como dice acá. Pero hay un punto acá. La presión del líquido, vean, no es positivo, ¿eh? Es negativo. Y este es un concepto fisiológico muy importante, ¿eh? Por eso lo puse ahí en colorcito. La pregunta es esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? O sea, esto no es normal, ¿no? Eh, Usualmente tú vas a ver, ¿cómo les explico? A ver, ahí está, ya sé cómo explicar. Imagínate que tienes, ¿cómo se da el desplazamiento de fluidos? Por ejemplo, imagínate que tienes dos globos, un globo más inflado. Ay, esto está malcito. Voy a hacer acá. Tienes dos globos, ¿ya? Un globo bien grande y un globo bien pequeño. Acá la presión va a ser mayor, ¿verdad? Porque hay mayor cantidad de moléculas de aire y van a estar golpeando la pared del globo. Acá, en cambio, la presión es menos, pues, ¿no? ¿Y qué pasaría si conectas estos dos globos? Ocurriría esto, pues, ¿no? Que ambos globos se van a igualar en presión, porque las moléculas de alta presión van a fugarse a donde hay menos presión, hasta el punto de que se igualen. ¿Está bien? Ya, primer concepto que entiendan. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo les he comentado que tenemos vaso, tenemos intersticio y tenemos una célula. El líquido sale acá y usualmente, pues si el líquido se moviese para acá, la presión debería de subir. Pero, ¿quién te ha dicho que drena el líquido aquí? Los vasos linfáticos, ¿sí o no? Y para que un vaso pueda drenar el líquido que esté aquí, tiene que tener una presión determinada. ¿Te acuerdas del globo? Fluía de mayor a menor, ¿sí o no? Entonces el vaso linfático tiene que tener una presión alta y el medio intersticial una presión baja, cosa que hay un gradiente de flujo. Pero ¿por qué se da acá baja? Porque de manera constante este está bombeando, jalando agua, chupando, pues, ¿no? Un ejemplo que les pudiese dar, no sé, alguna vez han jugado con una ventosa, pues, ¿no? Si tú le metes presión a la ventosa, está sacando aire, ¿no? Y generas un vacío, y ese vacío jala, pues. O alguna vez también hicieron el experimento. ¿Cómo harían esto? Es como que, no sé, tienes una ampollita o una jeringa, tú lo metes al recipiente de algún medicamento al que tú no le has metido aire antes, pero has estado sacando, 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 y a veces tú lo metes con aire y ¡flag! Te lo jala todo el aire, ¿no? Porque adentro hay menos presión que en la jeringa. Algo así es esto. Entonces, usualmente este sistema de bomba obedece ese flujo. Por eso es negativo, porque los vasos linfáticos de manera constante están bombeando líquido y generan un vacío, una presión negativa. Listo. ¿Y cuánto suma todo esto? En promedio suma 29 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión coloidosmótica del plasma? Esto sí, es la misma que la ley de Frank-Starling. ¿De cuánto estamos hablando? De 28. Entonces, la suma total es 28. ¿Y cuánto sería el gradiente? Sería de 1, solamente de 1. Entonces, con este gradiente de 1 siempre va a haber fuga de líquido. Y acá, como pueden ver, los vasos linfáticos tienen presiones al inicio de -5, luego -4, se va positivizando mientras va ascendiendo. Y -5 es más positivo que -8, que es la presión media, ¿verdad? De líquidos a este nivel. Entonces jala el líquido en ese sentido. Listo, muchachos. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Por eso es que, y también lo que te comentaba, pues, ¿no? ¿Por qué no hay
agua en los alvéolos. Por ejemplo, tú inhalas de vez en cuando aire húmedo, pues, ¿no? Incluso cuando te nebulizan puedes humidificar el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua que está presente aquí, lo mismo, se mueve por un gradiente de presión. Acá la presión del agua es positiva porque no hay agua, pues usualmente es poca y empieza a generar una presión positiva. Pero ¿dónde la presión del agua es negativa? Entonces, de mayor a menor, ¡paj! Y luego se va por acá. ¿Entendieron? Listo. Eh, Luego de eso, pues usualmente el edema se genera por un aumento de la permeabilidad o una mala función linfática. Imagínate que esta bomba falle y el líquido siga saliendo por acá y siga viniendo por acá. Y esto se empieza a congestionar. Peligroso, ¿verdad? A eso se refiere la mala función linfática, de que algo está obstruyendo los vasos linfáticos o algo está evitando que funcionen de manera pertinente. O también que aumente la permeabilidad. Galo, ¿qué es la permeabilidad? En términos sencillos, la permeabilidad es la capacidad de un sistema o de un organismo, de una célula, de dejar que un líquido lo atraviese. ¿Me entiendes? Digamos que, no sé, pues una roca, una piedra, el líquido no le pasa, ¿verdad? Es impermeable, pero una esponja sí permite el paso del líquido, ¿no? Es más permeable. Y las células también tienen esta capacidad, pues, ¿no? Que se conoce como permeabilidad. Pueden absorber agua y expulsarlo rápido o mantenerlo buen tiempo y eliminarlo lento. Pero ¿cuándo aumenta la permeabilidad? En infecciones, en inflamación, en cáncer, cualquier enfermedad que afecte a las células normales. ¿Y quiénes son las que alteran su permeabilidad? Las células, por ejemplo, de los alvéolos, los neumocitos de tipo 1, tipo 2, las células capilares que también tienen endotelio y son conformadas también por vasos. Si, por ejemplo, hablamos de una inflamación localizada, el capilar se inflama, de por sí el capilar es una delgada lámina de células formaditas y se empiezan a abrir de a poquito. Pucha, el líquido empieza a fugar, pues se va al intersticio. Listo. Entonces aumenta la cantidad de líquido en el espacio intersticial y se llena, ¿no? Listo, chicos. Ya vamos rápido, ya. Faltan 2 diapos, no me creo. Causas recurrentes para que se forme el edema. Ya les había comentado antes. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón no puede bombear toda la sangre que está llegando al ventrículo izquierdo y se empieza a congestionar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Y luego los mismos pulmones y comienza a encharcarse porque empieza a aumentar la presión capilar. Aumenta la presión capilar aquí. Entonces, si aumenta la presión capilar, aumenta la presión hidrostática porque hay mayor volumen. Y esto de acá se eleva. Puede elevarse a 30, puede elevarse a 35 y le gana pues a la coloidosmótica y el gradiente ya no es 1, sería 5, empieza a fugar más líquido, ¿no? Eso es importante. Y otro es la valvulopatía mitral con el mismo mecanismo. Otro, lesiones de las membranas capilares pulmonares. ¿Por qué? Por este concepto que les dije acá, ¿no? Basta que tu capilar empiece a dilatarse, pucha, que el líquido empieza a fugar. Ahora, hay un término también interesante que también le puse en el post-test, es el factor de seguridad de edema pulmonar. ¿Qué es eso? ¿Qué término, no? Ya. Eh, para que se forme un edema, debe de ocurrir esto. La presión coloidosmótica del plasma debe ser, o, debe ser cercana o igual a la presión capilar pulmonar. En otro idioma, pues, mira, tienes acá un capilar. Y acá, como les comento, los capilares pues se componen de sangre, proteínas. Las proteínas ejercen una presión coloidosmótica. ¿Está bien? ¿Y cuánto es la coloidosmótica? De 27, ¿verdad? Ah, sí, 27. Y luego viene la presión capilar. ¿Y la presión capilar de cuánto era? De 7 milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Qué ocurre acá? La presión capilar va a favorecer la fuga de líquido para que se salga el intersticio. Pero ¿quién le va a decir, hey, 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 no te vas a ir? Las coloidosmóticas. ¿Por qué? ¿Qué les dije de las proteínas? La proteína se jala agua, evita que se vaya. Y 27 es más que 7, pues, porque queda un gradiente de 20 para adentro, lo retiene al agua. Pero ¿qué ocurriría si en vez de 7 la presión capilar se eleva a 26? Hay un gradiente de 1, ¿verdad? Y es casi igual ya, pues se va a ir fugando mayor cantidad de agua. Y si le iguala,
¿Y si le pasa? A eso se refiere esto. Entonces, para que se forme edema, debe de igualarse estas presiones. Y usualmente, pues, debe de subir de 7, que es la presión capilar, esta de acá, para los que están volando, esta de acá, a este nivel es de 7, a 28. ¿Y cuánto es la diferencia? 21, pues, ¿sí o no? Tiene que subir 21 milímetros para llegar a 28 y igualarlo, o pasarlo. Y esto se conoce, este 21, como factor de seguridad de edema pulmonar. Si no llega a elevarse mínimo 21, no se forma el edema. A eso se refiere el factor de seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuando pasan más de 2 semanas? Que también lo ponen en el guideline, ¿no? Usualmente hay personas que pueden llegar a presentar este problema de manera crónica. Hablamos de crónico cuando pasan más de 2 semanas. ¿Y qué ocurre acá? Los vasos linfáticos, miren lo que dice, se dilatan. Yo ya te he dicho, por ley de octava potencia, si un vaso se dilata, para oreja, porque el flujo se aumenta 8 veces. Entonces, vean, ¿no? Extraen hasta 10 veces más líquido. Y de tal modo que, mira, en casos extremos de presiones de 40 o 45 milímetros de mercurio en la presión capilar, acá, o sea, es digamos 45 menos 27, ¿cuánto? Tenemos 25, 18, un gradiente, pero a favor de la fuga, 18. O sea, hasta que se fuga un montón de líquido, pero no se forma edema mortal. ¿Por qué? Por esto. Listo. Allá también se me iba esto. Acá lo que les decía, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la valvulopatía. ¿Qué es lo que te genera? Aumento de presión venosa pulmonar, presión capilar pulmonar misma también se eleva y encharcamiento intersticial y alveolar y formación de edema. En caso de lesión membrana capilar y pulmonar, fuga de proteínas de capilar, intersticio y alveolo. Y también, ¿en qué caso se puede dar lo que les comento de la inflamación? Lo clásico, pues, por ejemplo, en las guerras biológicas que usan gases peligrosos, ¿sí o no? Gas cloro, dióxido de azufre, ¿no? Que te irritan y te inflaman todas las células del alveolo y también hacen capilares focalizadas si es que se llega a infiltrar, ¿no? Este tipo de toxina. Y ¡pum! Edema. Y también las neumonías como tal, ¿no? Por cualquier tipo de agente bacteriano. Listo, chicos. Queda uno nomás ya. El edema pulmonar agudo mortal. ¿Qué es eso? Si la presión pulmonar se eleva de 25 a 30 milímetros, ojo, sobre el rango de seguridad, se puede presentar una muerte súbita en media hora. En términos sencillos, la presión capilar media es de 7. Para que comience a formarse edema, hablamos de una presión de 28, 27. Y si sobre esto se eleva a 25 a 30, o sea, estaríamos hablando en promedio de 53 milímetros como mínimo, hablamos de que el paciente va a tener un edema. ¿Pero de qué tipo? Listo. Ojo, esto es agudo. Les he dicho que en crónico no ocurre esto. Miren las presiones, ¿no? Es menor que esta, pero igual. Listo. Entonces, ¿cómo se forma el líquido pleural ya para acabar, no? Usualmente, pues, cuando uno está respirando, la caja torácica está en proceso de expansión y contracción constante. Y obviamente, pues, en ese proceso saben que los pulmones están recubiertos por una membrana de doble capa, que es la pleura. Pero esta membrana de doble capa tiene dos láminas. Y estas dos láminas, está algo así, ¿no? Paran en constante movimiento y paran friccionándose. Y si estuviese seco esto, la fricción constante generaría erosión y lesión, inflamación, cualquier cosa, ¿no? Problemas, pues, locales asociados a una lesión celular. Pero no ocurre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un líquido, que es el líquido pleural, que evita que haya esa fricción brusca, ¿no? ¿Y cómo es que se forma este líquido pleural? Facilito. ¿De dónde creen que viene? De acá, mira. De charcazo. La presión, bueno, la presión que hablo. eh, les he dicho que hay agua también a nivel del intersticio, ¿verdad? Ya, pues, esta agüita sale y plum, se viene a la pleura y forma el líquido pleural. De ahí viene, justo son las preguntas del pretest también, si no me equivoco. Viene del líquido intersticial pulmonar. Listo. Se transuda líquido a la cavidad pleural, desde la membrana pleural.
Y obviamente también, no solo jalas líquido, si se va a mover líquido, también se va a mover ¿quién? Su amiguito la proteína, pues, ¿no? Y justamente la proteína es la que le da esa consistencia medio viscosita, ¿no? O sea, no es como que le metas agua, el agua pues no es muy viscoso, tu dedo resbala en agua, pero imagínate que te metes, no sé, le metes un poquito de azúcar al agua, es más viscoso, ¿verdad? Más pegajoso. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? De que las proteínas le dan esa consistencia un poquito más viscosa para favorecer un buen desplazamiento. Y si hay demasiado líquido acá, obviamente, pues podemos hablar de un derrame pleural, ¿no? Es peligroso. También se puede formar un edema pleural, como se conoce en el Guyton. Pero ¿quién se encarga de drenarlo? Nuevamente, los vasos linfáticos. ¿Quiénes en específico a dónde lo drenan? Lo drenan al mediastino, a la superficie superior del diafragma, como lo pueden ver acá, y la superficie lateral o parietal de la pleura. Listo. Mediastino, región parietal de la pleura y diafragma. Entonces ya acabamos, esta es la última. Usualmente, esto también es importante, ya para acabarlo. Hasta ahí espero que se esté entendiendo. La presión negativa a nivel de líquido pleural. ¿Qué significa esto? Eh, ala, espero que estén entendiendo esto. A ver, mira, para que, ¿cómo te diría? A ver, leamos lo que dice acá primero, luego les explico, ¿no? Debe haber una fuerza negativa externa al pulmón para evitar que éste colapse. ¿Qué implica que un pulmón colapse? O sea, de lo que estaba así normalito tu pulmón, imagínate que se pone así. Y tu pleura, vamos a hacerlo así. Y la pleura viene así. Esta es la pleura. Y acá, pucha, la pleura está bien comprimida, porque el pulmón ha colapsado. Esto es lo normal, ¿eh? Y esto es un colapso. Usualmente, pues, por qué no se da esto? O sea, ¿por qué el pulmón no colapsa una vez que tú expiras? Tu pulmón solamente disminuye su volumen y el diafragma se eleva, ¿no? Pero no llega a colapsar porque estás eliminando el aire, ¿no? Es como que el aire empieza a fugar de tu pulmón y acá pierdes presión, ¿sí o no? La presión va a bajar a nivel pulmonar porque estás eliminando todo el aire que hacía la presión alveolar, pero tu pulmón se mantiene en su sitio y no colapsa. No ocurre esto. ¿Por qué creen? Justamente a eso se refiere esto, ¿no? Debe haber una fuerza negativa externa al pulmón para evitar que éste colapse. ¿Y quién creen que tiene esa fuerza negativa? El líquido pleural. O sea, me refiero que esta pleura va a ser negativa. Cuando tú expiras o eliminas el aire, generas un gradiente de presión entre la atmósfera y tu medio interno, ¿verdad? Tu caja torácica para favorecer un flujo. Sin embargo, ¿cuándo es mayor la presión intratorácica? O bueno, la presión intrapulmonar. ¿Cuando estás inspirando o cuando estás expirando? Es mayor al final de la inspiración, cuando has tomado mucho aire, porque hay bastante aire y está ejerciendo una buena presión pues, sobre la caja torácica. ¿Y cuándo es menor? Cuando estás en la fase final de la expiración, cuando empiezas a eliminar el aire. La presión se negativiza, pero la presión negativa intrapleural es mucho más negativa que la presión intratorácica. ¿Y qué te he dicho antes? Que la presión va de mayor a menor. Entonces, si acá la presión es mayor y acá la presión es menor, la presión menor va a ser traccionada por la presión mayor, por este gradiente, y va a evitar que el pulmón colapse. ¿Está bien? Usualmente, pues la presión negativa del pulmón luego de la expiración es de menos 4 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la de la pleura? Menos 7. Obviamente que este es más negativo y por lo mismo de gradiente de presiones evita que este pulmón colapse. Hablamos de pulmón nomás, no hablamos del alveolo. En el alveolo tenemos otro líquido surfactante. Listo. Entonces, ¿qué es el derrame pleural, no? Es análogo a decir edema en cavidad pleural, lo que les decía, ¿no? ¿Y cuáles son sus causas? Primerito ya te dije, uno, ¿qué tiene la pleura que evita que se encharque? Vasos linfáticos. Entonces, una de las causas, bloqueo de drenaje linfático. Otro, una insuficiencia cardíaca.
Porque como te comento, el intersticio es el que da origen al líquido pleural. Y si aumenta la cantidad de líquido en intersticio, se fuga más líquido al líquido pleural y se empieza a saturar también, ¿no? Porque la pleura, bueno, los linfáticos de la pleura no pueden tener tanta cantidad de agua, ¿no? Y también otro, disminución de la presión coloidosmótica en el plasma. Vamos acá. Imagínate que la presión de la proteína baja, en vez de 27 es 20, en vez de 20 es 15. ¿En qué caso se da esto, Galo? No sé, pues en un paciente cirrótico, en un paciente desnutrido, en un paciente que haya tenido algún problema renal, más que todo hepático es un paciente que tenga algún problema nutricio o incluso pues que tenga síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? Pierde un montón de proteínas en la orina, ¡pah! Se descontrola esto, ¿no? Y empieza a formar pues derrames. Acá esta es una radiografía, una plaquita. Todo esto blanco que están viendo se conoce como una zona de radio opacidad. Lo blanco se dice radio opaco en radiografía, ¿no? Entonces, esto es líquido. Esto negro que están viendo es aire. Y acá está todo esto líquido. Y por gravedad, obviamente, pues toda la pleura que se está encharcando baja y acá se forma. Por eso sale blanco. Listo. Otra causa, pues una infección o una inflamación. O incluso una intoxicación. Eso sería todo. La verdad, he tratado de resumirlo, espero que haya sido de provecho, chicos, y entendible. Te doy el pase. Sí, sí, una cosa más, hasta que si es que alguien quiere preguntar, recuerdo que